Polvo y miseria, bienvenido y bienvenida. Esta mañana, para hablar de un tema muy importante en la vida de toda persona espiritual, es decir, en la vida de todos aquellos y aquellas que han vuelto a nacer por la fe en Yeshua y por lo tanto han recibido el don del Espíritu Santo, es decir, la morada del Padre y del Hijo en el Espíritu, en el alma del creyente. Y el tema que hoy tenemos, gracias a Yeshua, es el congregarnos, es decir, la importancia y la necesidad de congregarnos. Nuestro texto base en el Nuevo Testamento lo encontramos en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, el cual dice así, versículo 25 del capítulo 10 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El tema es importante, puesto que el crecimiento y la edificación de nuestras almas depende en grande medida de la convivencia que debemos tener entre hermanos y hermanas. Esta plática, esta conversación viene también a colación de algunos comentarios de algunos hermanos y hermanas que después de caminar un tiempo con Yeshua empiezan a sentir o comienzan a pensar que ya no necesitan de un círculo, de un grupo, en pocas palabras, de la iglesia. Y este es un tema muy importante porque lo hemos observado que le sucede a muchos y a muchas que no pueden congregarse porque no quieren. Y en el caso específico de Polvo y Miseria, de la congregación de Polvo y Miseria, pues todos sabemos que es una congregación difícil, una congregación en la que muchos hermanos y hermanas están todavía atrapados en vicios y adicciones de todo tipo. Y también hay muchos hermanos y hermanas que viven o están más bien en situación de calle o de albergue. Y este tipo de situaciones hacen que la congregación de Polvo y Miseria, la que se reúne en el Parque México de esta ciudad cada domingo, sea una congregación difícil, pero el punto de partida para todos aquellos y aquellas que creen que no deben de congregarse o que no es necesario más bien congregarse, es que toda la iglesia de Jesucristo está siendo perfeccionada. Esto quiere decir que no hay una iglesia levantada por Dios que sea perfecta, pero sí toda congregación levantada por el Espíritu Santo está siendo perfeccionada. Y vuelvo al punto de inicio. El crecimiento y la edificación de cada creyente, de cada miembro de la iglesia de Yeshua, depende en grande medida de la asistencia a la congregación. ¿Por qué? Muchos creen que lo que agrada a Cristo o lo que más agrada a Yeshua es que estudiemos la Biblia y que oremos. Y definitivamente esto le agrada a Dios. Y más aún, sin oración y sin estudio, desde luego el estudio guiado por el Espíritu Santo, pues es imposible tener una relación poderosa con el Señor. Es imposible pues estar en la victoria de Cristo. Pero aquí el punto no es tanto la oración y el estudio. En este segmento estamos hablando de la necesidad de congregarnos. Porque a fin de cuentas, todo estudio y toda oración deben de conllevarnos al amor de Dios, a vivir en amor. Este es el punto que es más importante, porque Dios es amor, Jesucristo es amor, lo mostró en la cruz, en su encarnación, muerte y resurrección, en el derramamiento de su Espíritu Santo. Y a fin de cuentas, lo que importa, lo que más agrada a Dios es que vivamos en amor. Para esto, Dios también nos ha dado una congregación
en la cual podemos y debemos aprender a amarnos unos a otros. La congregación de Yeshua, o más bien a la congregación de Yeshua, llegan todos los invitados del Maestro. Muchos de estos invitados y invitadas no nos agradan, no nos caen bien, no nos gustan. Consideraciones todavía carnales que no deberían de regir nuestras vidas. Y considero que este es un punto del cual se agarran muchos y muchas que no toman en serio y no le dan la importancia a la congregación para justificar su inasistencia. Es que no me cae bien tal o cual persona, es que hay muchos problemas en la congregación, muchos chismes, muchos pecados, y este tipo de argumentos suelen utilizar algunas de estas personas que tienen en poco el congregarse. Hay otro tipo de argumentos todavía más sutiles, como uno que esgrimió un hermano que hace poco lo vi, que ya no se congrega, y me dijo que él no necesita un círculo. Y esta afirmación es completamente mundana y carente de fundamento bíblico, porque en primer lugar, los hijos de Dios no tenemos un círculo, sino una iglesia, un grupo de hermanos y hermanas con los cuales nos congregamos ciertos días que el Espíritu Santo escoge, así también los horarios y los tiempos. Y lo más importante, a esta congregación, a la congregación de Yeshua, asisten todos los invitados de Dios, más aún en una congregación como la de Polvo y Miseria, que no opera en edificios o en lugares a puertas cerradas, sino que nos congregamos en parques, en estaciones de autobuses y en todo aquel lugar que nos ponga el Espíritu Santo. En este tipo de lugares, por necesidad, llegan más personas porque está abierto al público, a la vista de todos. Y bueno, retomando el versículo en el Nuevo Testamento leído en Hebreos 10, hacemos un llamado, volviendo al versículo en Hebreos, de la necesidad de congregarnos. Tú que estás pues sin congregación, creyendo que no tienes necesidad de ello, pregúntale a Dios si es verdad que puede haber creyentes o hijos, hijas de Dios amputados de su cuerpo. Y si eres de aquellos y aquellas que no te congregas porque ya te fastidiaste de la congregación o crees que ya no te queda, pues observa bien, checa bien cuáles son las razones verdaderas, las que están muy en el fondo del alma, por las cuales ya no te quieres congregar, porque usualmente es pues estas cuestiones que se presentaron en la cápsula, las consideraciones humanas de me cae bien, no me cae bien, me agrada, no me gusta, sí me gusta. Y piénsalo dos veces, porque te lo garantizo que sin congregación es imposible crecer. Pregúntale a Dios, a Yeshua, y ve con Él, porque Él te quiere pues descongregar del mundo y congregarte a su iglesia o en su iglesia, porque en el mundo hallaréis aflicción y angustias, pero el que cree, la que cree en Yeshua, encontrará paz y estanques de aguas vivas y vida nueva y libertad del pecado y libertad de culpas y una esperanza poderosa de vida eterna. Hasta la próxima, polvoymiseria.com.